En la fiesta de boda de mi hija, vi a mi esposo ponerme un polvo extraño en mi copa de champaña. Así que me levanté sonriendo y se la di a la bruja de mi suegra. Ella lo bebió, y segundos después mi marido entró en pánico porque... Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate. Esta no es una historia sobre amor. Es una historia sobre cómo una mujer fue traicionada, manipulada y silenciada por aquellos a quienes más amaba, hasta que decidió tomar el control. Clara vio a su esposo envenenarla el día de la boda de su hija. Y no gritó. No tembló. No corrió. Sonrió, tomó la copa y se la entregó a su suegra. La música flotaba en el aire como si nada fuera a romper el encanto de esa noche perfecta. El jardín estaba iluminado por cientos de luces colgantes, como luciérnagas detenidas en el tiempo. Rosas blancas decoraban las mesas dispuestas con precisión milimétrica. Todo era hermoso, lujoso, ordenado. Hasta el aire olía a control. Clara, de 47 años, estaba de pie junto a la mesa principal, fingiendo sonreír. No por felicidad, sino por costumbre. Llevaba puesto un vestido de seda color marfil que ella misma eligió semanas antes, buscando algo elegante pero discreto. No quería opacar a su hija, Lucía. Jamás lo haría. Aunque, siendo honestos, Lucía no parecía preocupada por nada que no fuera ella misma. Mientras los invitados brindaban, abrazaban, felicitaban, Clara observaba en silencio. Había pasado toda la noche sintiéndose como una figura decorativa más. A nadie le importaba si estaba feliz. Nadie preguntaba si estaba bien. Porque se daba por hecho que ella debía estarlo. Y Clara, ¿puedes sonreír un poco más? Le susurró Esteban antes de subir al estrado a dar su discurso. Le tocó el brazo con suavidad, como lo hacía siempre frente a otros, como si fueran la pareja perfecta. Pero ese roce ya no le decía nada. Esteban sabía fingir. De hecho, era experto en eso. Pero ni siquiera en sus mejores días habría imaginado lo que estaba a punto de descubrir. Ella se quedó unos pasos atrás cuando él tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero. Luego, con la destreza de un prestidigitador, Clara lo vio sacar algo del bolsillo de su chaqueta. Una bolsita. Pequeña. Translúcida. El contenido era fino como el polvo del talco, casi invisible en la luz cálida del jardín. Lo vertió en la copa con la soltura de alguien que ya lo había hecho antes. Clara no necesitó más. Su corazón no se aceleró. No sudó. Ni siquiera sintió miedo. Sintió otra cosa. Una calma extraña. Como si, por fin, algo dentro de ella hubiera despertado. Había vivido años enteros tratando de justificarse a sí misma lo injustificable. Diciéndose que su marido tenía un carácter difícil, que su suegra era simplemente tradicional, que su hija algún día entendería todo lo que hizo por ella. Pero en ese instante, en medio de una celebración vestida de blanco, algo se rompió. O mejor dicho, algo se liberó. Clara se acercó a Esteban con paso firme. Él ni siquiera notó que ella lo había visto. Estaba demasiado ocupado escaneando el salón, buscando el momento perfecto para acercarse y entregarle la copa que acababa de adulterar. Ella se le adelantó. ¿Esa copa es para mí?, preguntó con una sonrisa suave, mirando la burbuja del veneno disolverse en el líquido dorado. Claro, mi amor, respondió él, tendiéndosela. Es un brindis especial. Entonces esperemos a alguien que no se lo pierda por nada del mundo. Clara tomó la copa con elegancia, giró sobre sus tacones y caminó hacia Leticia, la madre de Esteban, sentada en la mesa principal como si fuera la reina de la noche. Nadie había hecho tanto daño a Clara como esa mujer. Ni siquiera su propio esposo. Leticia había saboteado cada paso que dio desde el primer día en que entró en esa familia. Cada comida criticaba su forma de hablar. Cada Navidad hacía comentarios pasivo-agresivos sobre su forma de criar a Lucía. Nunca la había llamado hija. Jamás. Solo la esposa de Esteban. Clara llegó a su lado y le ofreció la copa con la misma dulzura con la que se ofrece un ramo de flores. Un brindis por la familia que construimos, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que Esteban pudiera escucharla. Leticia arqueó una ceja. Oh vaya, al fin te animas, respondió con sorna, tomando la copa. Que no se diga que tú no sabes celebrar.
Y bebió. Todo. Clara no apartó la mirada. Observó cada trago como si fuera una redención. Pasaron solo segundos. Leticia soltó la copa, hizo una mueca de incomodidad. El color se le fue del rostro. Sus labios se tornaron violáceos, como si algo dentro de ella hubiera comenzado a apagarla. Se tambaleó en la silla. Un grito ahogado escapó de una invitada cercana. «Señora Leticia. ¿Está bien?» Clara se quedó de pie, serena, sin moverse. Esteban corrió desde el otro extremo del salón. Lucía lo siguió, alarmada. La orquesta dejó de tocar. La música se apagó. El murmullo fue creciendo, envolviendo la escena como un velo oscuro. «¡Mamá!», exclamó Esteban, arrodillándose a su lado. Leticia apenas podía respirar. Clara lo vio mirar la copa vacía. No miró a su madre, ni a su hija, solo a la copa. Y entonces lo entendió. Lo que le dolía no era que su madre estuviera mal. Lo que lo aterraba era que no había sido Clara quien bebió. Clara lo supo. Lo supo como se sabe algo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Esteban levantó la cabeza. Buscó a su esposa entre la multitud. Sus ojos se encontraron. Ella no parpadeó. No corrió hacia él. Solo se quedó allí. Firme. Como una estatua en medio del caos. «¿Qué hiciste?», murmuró Esteban, apenas audible. Pero no fue una pregunta. Fue una confesión. Lucía se arrodilló junto a su abuela, llorando. «Papá, llama a una ambulancia». Esteban no respondía. Su mente estaba en otro lugar. Su respiración era agitada. Se agarraba la nuca, caminaba en círculos. Como si algo no encajara. Como si no pudiera comprender cómo Clara había arruinado su plan. Los paramédicos llegaron minutos después. Se llevaron a Leticia en una camilla, inconsciente. Nadie entendía nada. Solo Clara y Esteban sabían lo que había pasado realmente. Lucía abrazó a su padre, temblando. «¿Qué fue eso? ¿Qué le pasó?». Él no contestó. Clara se quedó sola en la pista de baile vacía, con las luces aún encendidas, con el eco de los murmullos detrás de ella. Respiró hondo. Una parte de ella esperaba que Esteban la enfrentara, que gritara, que la señalara. Pero no lo hizo. Porque sabía que no podía. Sabía que si decía una sola palabra, todo saldría a la luz. Porque ahora, Clara tenía el control. Una de las damas de honor se acercó con cautela. «Clara, ¿estás bien?». Ella la miró. «Perfectamente». El tono de su voz no tenía temblor. No tenía dudas. Era la voz de alguien que había vivido años bajo una sombra, y que, por primera vez, caminaba hacia la luz sin miedo. Esa noche, mientras los invitados se retiraban confundidos, Clara subió a su habitación. Se quitó los tacones, se desabrochó el vestido con manos firmes, y se miró al espejo. No vio a una mujer rota. No vio a una víctima. Vio a alguien que, durante años, había sido subestimada. Y eso había sido el error más grande de todos. Esteban no entró a la habitación. No intentó hablar. No le preguntó nada. Clara sabía que él estaría ocupado borrando huellas, intentando entender si ella tenía pruebas. Lo conocía demasiado bien. Su pánico no era por moral. Era por consecuencia. Clara, en cambio, se acostó en la cama sin mirar el celular. No necesitaba más respuestas esa noche. Las tendría, todas, más adelante. Porque algo había cambiado. La mujer que todos creían sumisa, ya no estaba. Ahora quedaba ella. La que observó sin ser vista. La que sobrevivió en silencio. La que vio todo, y no dijo nada. Porque a veces, no necesitas gritar para destruir una mentira. A veces, basta con entregar una copa. Y sonreír. Esa noche, mientras la sirena de la ambulancia se perdía en el viento, Clara permaneció inmóvil en su cama. El vestido de seda colgaba del respaldo de una silla, las joyas reposaban en una bandeja, como si hubieran pertenecido a otra mujer. El maquillaje, aún intacto, se sentía como una máscara pegada a la piel. Y en su pecho,
Una quietud que no era paz, era lucidez. Estaba sola. Pero no como antes. Ahora era dueña de su soledad. En la oscuridad, los recuerdos regresaron. No como destellos, sino como voces vivas, como escenas que no pedían permiso para aparecer. Tenía 23 años cuando conoció a Esteban. Él tenía 33. Era seguro de sí mismo, magnético, con esa sonrisa que desarmaba cualquier argumento. Clara era brillante, recién graduada en arquitectura, con un futuro que se escribía solo. Había ganado un premio nacional por un proyecto sustentable, y una firma de diseño de interiores la quería en su equipo. Pero cuando Esteban la miraba, ella sentía que todo eso podía esperar. Que el amor era más importante. Que él la veía de verdad. Y al principio, sí. La miraba con admiración. O eso creía. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Y le dijo la primera noche que durmieron juntos. Que no necesitas ser escandalosa para brillar. Eres elegante sin esfuerzo. Silenciosa, pero inteligente. No como esas mujeres que quieren competir con los hombres. A Clara le pareció un elogio. Era joven. No entendió que lo que él elogiaba no era su inteligencia, sino su capacidad para mantenerse en segundo plano. Durante los primeros meses, todo fue deslumbrante. Viajes. Promesas. Detalles. Esteban la presentaba como la joya de su vida. Y Clara, criada para complacer, creyó que el amor era eso, ser apreciada por otro más que por una misma. Pero pronto empezaron los gestos pequeños. Sutiles. El primer día que habló con emoción de un proyecto propio, él le dijo: no te metas en ese mundo, Clara. Es un nido de tiburones. Tú eres muy sensible para eso. Además, ¿quién cuidará de Lucía cuando llegue? Lucía ni siquiera existía aún. Pero ya era excusa. Las reuniones con amigas comenzaron a espaciarse. Cada vez que Clara mencionaba querer verlas, Esteban tenía un comentario. No me gusta cómo te influencian. Ana está divorciada, ¿recuerdas? Siempre te llena la cabeza con cosas negativas. Cuando ella insistía, él suspiraba, cansado. A veces levantaba la voz, otras no. Pero siempre, al final, terminaba diciendo: haz lo que quieras, Clara. Solo no digas que no te advertí después. Y Clara, que odiaba el conflicto, se quedaba en casa. Después vino la mudanza. Y el centro es caótico. Esta casa en las afueras nos dará paz. Espacio para crecer. Además, estarás más tranquila, dijo Esteban mientras firmaban el contrato de la nueva propiedad, a nombre de él. Cuando Clara quiso opinar sobre el diseño de interiores, él sonrió con condescendencia. Amor, sé que eres arquitecta, pero confía en mí. Este estilo clásico nunca pasa de moda. Moderno puede verse vulgar. Y ella cedió. Porque era más fácil. Porque no quería pelear. Porque su madre, desde pequeña, le había dicho que las mujeres inteligentes sabían elegir sus batallas. No creas que te quiere controlar, le dijo su madre cuando Clara se atrevió a confesarle sus dudas. La familia de Esteban solo quiere ayudarte. Agradece que tienes un hombre presente. Presente. Esa palabra le quedó retumbando por años. Sí, Esteban estaba presente. En todas las decisiones. En todas las conversaciones. En todos los espacios. Excepto cuando Clara necesitaba ser escuchada. Y después llegó Lucía. Clara cambió. No por decisión, sino por exigencia. El llanto de la bebé no era solo un llamado. Era una forma de olvidarse de sí misma. De convertirse en madre antes que mujer. De ser útil. De no fallar. Esteban fue un padre amoroso, con testigos. Cuando había gente, era perfecto. Sostenía a Lucía en brazos con ternura. Le hablaba con voz suave. Pero cuando la puerta se cerraba, los brazos desaparecían. Estoy agotado, Clara. Trabajé todo el día. No me pidas encima que cambie pañales. Y ella lo hacía. Todo. Días, noches, comidas, citas médicas. La rutina la absorbía como una niebla. Los años pasaron. Clara dejó de vestirse para sí. Dejó de pintarse.
Su cuerpo cambió. Su reflejo ya no se reconocía. Y cuando en alguna conversación externa se atrevía a decir que le gustaría volver a trabajar, Esteban le lanzaba frases con filo. ¿Vas a dejar sola a tu hija para perseguir un capricho? O peor aún, ¿estás segura de que puedes? Has estado fuera mucho tiempo. El mundo laboral es cruel. Ya no eres una niña. A veces, ella se atrevía a contestar. No quiero estar en casa todo el tiempo, Esteban. Siento que no soy yo. Y él respondía. No eres tú. ¿Y quién se supone que eres, Clara? ¿Una mujer que abandona a su hija? ¿Una que pone su ego antes que la familia? Después de eso, venía el silencio. El castigo pasivo. Días enteros sin hablarle más que lo estrictamente necesario. Frialdad. Desprecio invisible. Y ella volvía a rendirse. Porque nadie la escuchaba. Porque su madre seguía diciendo que tenía suerte. Porque su suegra la llamaba demasiado sensible. Leticia nunca la quiso. Desde el principio, dejó claro que Clara no estaba a la altura. Espero que Lucía saque los genes de Esteban, solía decir en voz alta, en reuniones familiares. Y cuando Clara llevaba un platillo casero, Leticia fingía una sonrisa forzada y murmuraba. Tiene buen corazón, aunque la comida no sea lo suyo. Comentarios así, uno tras otro. Todos disfrazados de humor. Todos venenosos. Esteban nunca la defendía. Es solo su forma de ser, decía. No lo tomes personal. Lucía creció viéndolo todo. Al principio, adoraba a su madre. Era su refugio, su todo. Pero con los años, la narrativa cambió. Esteban sabía cómo infiltrar dudas. Tu mamá se estresa por cualquier cosa. No te asustes, ella es así. Un poco intensa. No hagas mucho caso si grita. A veces se ahoga en un vaso de agua. Y Lucía, sin quererlo, comenzó a imitar ese patrón. A los 15, ya contestaba con impaciencia. A los 17, la evitaba. Y a los 20, hablaba con ella como si fuera una carga. Clara no se daba cuenta del todo. Lo intuía, pero prefería pensar que era solo la adolescencia. Había días en que se encerraba en el baño y lloraba sin hacer ruido. No por lo que tenía, sino por lo que había perdido sin darse cuenta. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía lo de siempre. Bien. Ocupada. Ya sabes, la familia. Y esa frase, que sonaba a rutina, era en realidad una prisión. Durante más de 2 décadas, Clara dejó de existir como individuo. Se convirtió en madre, esposa, anfitriona, cuidadora, mediadora. Se volvió invisible. Hasta esa noche. Hasta el veneno en la copa. Hasta ver la expresión de Esteban mientras su plan fracasaba. Porque ahora, después de tantos años de silenciarse, ella lo había visto de verdad. Había visto al hombre detrás del disfraz. Y lo más devastador no fue que intentara deshacerse de ella. Fue comprender que, quizás, siempre lo había intentado. Solo que esta vez, lo hizo sin metáforas. La noche avanzaba y Clara no dormía. Su mente recorría escenas como páginas arrancadas de un libro olvidado. Cada conversación, cada mirada, cada renuncia. Recordó una tarde en particular. Una que ahora dolía distinto. Lucía tenía 8 años. Había tenido fiebre toda la noche. Clara no durmió ni un minuto. Al amanecer, le pidió a Esteban que se quedara con ella mientras iba a la farmacia. Él se negó. Tengo una reunión. Que alguien más lo haga. Clara fue. En bata, sin peinarse, bajo la lluvia. Al volver, Esteban estaba viendo televisión. Lucía lloraba sola en la habitación. Ese día, algo en Clara se apagó. Pero no lo suficiente. Aún le quedaba un hilo de esperanza. Una fe ciega en que las cosas mejorarían. Que todo tenía sentido si se hacía por amor. Ahora sabía que ese amor no era recíproco. No era protección. Era encierro. Y Clara, después de tantos años, había encontrado la salida. Solo necesitaba mirar hacia atrás para entender lo que tenía que hacer adelante. Ya no se trataba de sobrevivir. Ahora se trataba de recuperar lo que le arrebataron, su historia,
su voz, su dignidad. Y algo más. Su verdad. Una que ya no pensaba callar. Clara se levantó con los primeros rayos de luz filtrándose por las cortinas pesadas de la habitación. No había dormido. Ni una hora. Pero no estaba cansada. Tenía la mente afilada, despierta, como si su cuerpo hubiese entendido que ya no podía permitirse más años en pausa. La casa seguía en silencio. Ni Esteban ni Lucía habían cruzado palabra con ella desde lo ocurrido en la boda. Era como si el silencio ahora les pesara a ellos. Como si, por fin, fueran ellos quienes no supieran cómo enfrentarse a su presencia. Clara descendió las escaleras con una taza de café entre las manos. Al pasar junto al gran espejo del vestíbulo, se detuvo. No se miró por vanidad. Lo hizo por ver si seguía ahí. Y sí. Estaba ahí. Pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no había sombra. Había fuego. Se sentó en el salón vacío, sin encender las luces. La casa, vestida de lujo, era un mausoleo. Un lugar donde ella existía sin ser vista. Hasta ahora. Los recuerdos comenzaron a brotar, como si alguien hubiera abierto una caja sellada con fuerza. Fue en el tercer año de matrimonio cuando Clara propuso la idea de diversificar la empresa de importaciones que Esteban había heredado. En ese entonces, el negocio apenas sobrevivía. Era más imagen que ingresos. Clara, con sus conocimientos de diseño y su intuición para el mercado, propuso algo revolucionario: transformar la marca en una línea de interiores de lujo accesible. Un híbrido entre elegancia clásica y modernidad funcional. Diseñó catálogos, buscó contactos, pensó en el nombre, incluso creó un modelo de negocio. La noche que se lo presentó a Esteban, él la escuchó en silencio. Al final, la besó en la frente y dijo: «Genial, cariño. Vamos a hacerlo». Clara sintió que al fin lo miraba como una igual. Como una socia. 3 meses después, Esteban presentó el proyecto como suyo en una reunión de socios. Usó sus palabras. Mostró sus diseños. Cuando Clara lo miró desde la esquina de la sala, esperando al menos un gesto, una mirada, algo que la nombrara, Esteban no se inmutó. Solo dijo: «Siempre tuve la visión, solo necesitaba el momento perfecto». Después, en casa, Clara le preguntó por qué no la mencionó. Él respondió con una sonrisa suave: «¿Qué importa eso? Somos un equipo. Lo que es mío, es tuyo. ¿O ahora necesitas reconocimiento?». Ella no dijo nada. Pero algo en su pecho se hundió. El éxito fue inmediato. La empresa creció. Esteban comenzó a recibir premios, entrevistas, invitaciones. Y Clara. Clara organizaba cenas, arreglaba flores, preparaba discursos que él luego leía como suyos. En una ocasión, durante un evento en el que Esteban fue galardonado, una mujer del público se le acercó. «He oído que tu esposa tiene mucho que ver con el éxito de esta marca. ¿Es cierto?». Esteban sonrió con esa falsa humildad que tanto perfeccionó. «Clara tiene buen gusto, sí. Pero esto es trabajo duro y visión. La mía». Y ella, desde el fondo del salón, lo escuchó todo. Más tarde, en casa, discutieron. Fue la primera vez que Clara alzó la voz. «¿Por qué te cuesta tanto decir que lo hicimos juntos?». Esteban se quedó en silencio un momento. Luego, sin levantar la voz, le dijo: «¿Otra vez con tus crisis, Clara? ¿Qué quieres? ¿Atención? ¿Validación? ¿Te falta algo aquí?». Y la señaló a la cabeza. Fue como una cachetada invisible. Ella se fue a dormir sin cenar. Lloró en silencio, como siempre. Sin testigos. Sin consuelo. A los pocos meses, quedó embarazada por segunda vez. Fue inesperado, pero ella se ilusionó. Estaba decidida a no repetir los mismos errores. A cuidar de ese bebé sin perderse a sí misma. Pero a las 12 semanas, lo perdió. Fue un día gris. Esteban no fue al hospital. Dijo que tenía una reunión importante. Clara regresó a casa con el cuerpo vacío y la mirada perdida. Durante días, no habló con nadie. Ni con Lucía. No podía. No encontraba palabras. Solo dormía y despertaba con un dolor que no sabía explicar.
Esteban la observaba desde la distancia. Frío. Inquieto. Molesto. Una noche, cuando ella por fin logró levantarse del sofá, él la miró con desdén. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta actitud? Clara apenas podía sostenerse en pie. Perdí un hijo, Esteban. Él suspiró, fastidiado. Clara, a muchas mujeres les pasa. No es el fin del mundo. Pero si sigues así, vas a arrastrar a Lucía contigo. Y no voy a permitirlo. No estoy bien. Entonces vete con tu madre. Que te consuele ella. Y se fue. Cerró la puerta del estudio y la dejó sola. Días después, Lucía entró a su cuarto sin golpear. Mamá, papá dice que no estás bien. Que necesitas descansar. Que estás actuando rara. Clara sintió que el mundo se partía en dos. Su propia hija ya empezaba a verla como una carga. Lucía era todo para ella. Pero no se dio cuenta de cuando comenzó a alejarse. No fue de golpe. Fue un proceso lento, como una mancha que crece sin notarse. Palabras sembradas, frases repetidas, gestos que parecían insignificantes, pero eran cuchillos. Cuando Clara le pedía ayuda con algo, Lucía suspiraba, impaciente. Mamá, no empieces. Siempre estás cansada. Siempre estás triste. No sé qué quieres. Y Clara empezaba a dudar de sí. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba realmente perdiendo el control? Su terapeuta, a quien comenzó a ver en secreto, le explicó una vez lo que pasaba. Lo que vives es aislamiento emocional. No es que estés rota. Es que te han hecho creer que lo estás. Pero esa verdad, aunque reconfortante, también dolía. Porque significaba que toda su vida había sido construida sobre una mentira que otros moldearon. Clara dejó de asistir a las reuniones de la empresa. Dejó de opinar. Cada vez que lo intentaba, Esteban la ridiculizaba frente a otros. Mi esposa quiere opinar. ¿Qué opinas, Clara? ¿Que pongamos cortinas rosadas en la sala de juntas? Los hombres reían. Ella sonreía. Fingía que no dolía. Pero dolía. Y mientras más se callaba, más invisible se volvía. Hasta que llegó a convencerse de que era mejor así. Que la invisibilidad dolía menos que la humillación. Clara comenzó a anotar en cuadernos lo que sentía. A esconderlos en un rincón del armario. Allí escribía cosas que jamás se atrevía a decir. Que deseaba huir. Que deseaba ser escuchada. Que no sabía si valía algo fuera de ese mundo construido por otros. Durante años, vivió como una sombra. Pero no estaba dormida. Estaba observando. Y fue esa mirada callada la que, sin que Esteban lo notara, comenzó a reconstruirla desde adentro. Todo cambió lentamente, en fragmentos. Empezó a notar pequeños errores. Incongruencias. Palabras que no encajaban. Esteban olvidaba sus mentiras. Lucía repetía frases que solo él solía usar. La familia hablaba de ella como si no estuviera. Y Clara empezó a guardar. Emails. Notas. Conversaciones grabadas en su celular. Al principio, no sabía para qué. Era solo un impulso. Pero luego entendió. Estaba preparando su salida. Una que no sería silenciosa. Una que no sería negociable. Porque ya no se trataba de buscar aprobación. Se trataba de justicia. De reconstrucción. Ella no era frágil. No era inestable. No estaba loca. Solo había sido manipulada durante demasiado tiempo. Y ahora lo sabía. Lo sabía en los huesos. En la memoria. En cada palabra que no dijo y que, pronto, saldría a la luz. Clara ya no era la mujer invisible. Era la mujer que, desde el fondo del abismo, había decidido levantarse. Y no planeaba volver a caer. El reloj de la sala de espera marcaba las 4:17 de la madrugada. El tic-tac sonaba con más fuerza que los murmullos apagados entre enfermeros y familiares agotados. Clara, sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, parecía de piedra. No lloraba. No se movía. Solo pensaba. El hospital olía a desinfectante y a cansancio. Leticia seguía en observación tras la repentina descompensación en la boda.
Habían dicho que estaba estable. Clara no había preguntado más. Lucía no estaba allí. Después del escándalo en la recepción, su hija se había ido con Esteban sin decir una palabra. Ni una mirada. Ni una pregunta. Clara no esperaba que la abrazara. Pero al menos un «Mamá, ¿estás bien?». La ausencia de esa frase seguía rebotando en su pecho como un eco helado. Se levantó, tomó su bolso y salió sin despedirse de nadie. Necesitaba aire. Pero no para respirar. Necesitaba pensar. O actuar. A esas alturas ya no sabía cuál era la diferencia. El coche negro de Esteban seguía estacionado frente a la entrada principal del edificio donde tenían el despacho familiar. Clara tomó las llaves del duplicado que guardaba desde hacía años y empujó la puerta del ascensor con firmeza. Subió al 6º piso sin mirar su reflejo en las paredes metálicas. Al llegar, todo seguía igual, estantes de caoba, diplomas enmarcados, olor a cuero y a perfume caro. El tipo de espacio diseñado para impresionar. Para ocultar. Caminó directo a la sala privada de Esteban. Esa a la que siempre decía, «No entres, cariño, tengo papeles importantes en orden». El picaporte no estaba cerrado con llave. Clara empujó la puerta con suavidad. Entró. Encendió la lámpara de escritorio. La luz amarilla iluminó una caja metálica sobre la mesa. Estaba abierta. Dentro, sobres. Carpetas. Sellos notariales. Un nombre llamó su atención. El suyo. Tomó un sobre amarillo con sus iniciales y lo abrió con las manos heladas. Dentro, varios documentos oficiales, todos con su firma. Pero lo que le hizo perder el equilibrio fue el título del primero, Cesión irrevocable de participación empresarial. Leyó sin respirar. Era una cesión total. Clara había firmado sin leer. Esteban le había dicho que eran trámites de protección de bienes. Por si pasaba algo. Eso fue lo que dijo. Por si pasaba algo. En su mente, revivió esa conversación exacta. Y no te preocupes, Clara. Es solo para dejar todo en orden si algún día nos ocurre algo. Firmas aquí, aquí y aquí. Confía en mí. Siempre lo has hecho, ¿no? Clara afirmó. Porque sí, había confiado. Porque sí, era su esposo. Porque sí, siempre había sido más fácil confiar que sospechar. Las hojas siguientes eran peores. Una renuncia voluntaria a su parte en la propiedad familiar. Otra que la nombraba como incapacitada temporal bajo recomendación psiquiátrica. Y un anexo con el nombre de un médico que reconocía de una reunión de años atrás. El mismo que una vez la miró con lástima y le dijo, si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en buscarme. Clara tragó saliva. Sintió el temblor recorrerle los brazos. No podía ser real. No podía ser legal. No podía ser su firma. Pero lo era. En la esquina inferior, su rúbrica. Clara Morales. En cada hoja. Buscó más. Revueltos entre los papeles, encontró recortes de correos electrónicos impresos. No eran suyos. Ni de Esteban. Eran de Lucía. El primer correo decía, «Papá, no quiero que esto se vuelva una locura. Mamá está más rara cada semana». La respuesta, «Por eso estamos haciendo esto. Tenemos que proteger el legado. No lo hago por mí. Lo hago por ti». Otro mensaje más corto, ¿y si se entera? Y el más devastador, «Ya no puedes seguir en esta casa. Si el informe sale a tiempo, todo será legal. Yo me encargo de que lo firme. Tú solo sigues siendo la hija perfecta». Clara dejó caer el papel. Sintió como si la piel le quemara por dentro. Lucía. Su hija. La niña que había criado sola, con el cuerpo agotado y las noches sin dormir. La que acunó durante cada fiebre. La que defendió de los caprichos de Leticia. La que protegió del carácter de Esteban cuando gritaba de más. La que nunca le faltó comida, abrigo ni abrazos. La misma que alguna vez le dijo, «Mamá, nadie me entiende como tú». Esa Lucía. «Lucía, ¿tú también?», susurró Clara, con la voz quebrada por dentro. El silencio de la oficina le respondió con un zumbido cruel. No había duda.
Habían planeado deshacerse de ella como quien limpia una habitación que estorba. Una mancha que no encajaba en el cuadro familiar perfecto. Los documentos, los correos, las firmas, todo estaba ahí. Frío. Imposible de negar. El plan era claro, hacerla parecer inestable, que firmara su salida sin saberlo, colocarla como mentalmente incapacitada y apartarla de todo. No solo de la empresa. De su propia vida. Las piezas encajaban. Las frases de Esteban durante los últimos meses. No estás durmiendo bien, Clara. Te veo apagada. Hablé con un doctor. Solo para estar tranquilos. Tómate esta pastilla, te hará bien. Las conversaciones con Lucía, cargadas de impaciencia. Mamá, estás muy desconectada. ¿Por qué no vas a ver a alguien? Papá dice que deberías descansar una temporada. No todo el mundo puede con tanto. No está mal pedir ayuda. Y Clara creyó. Dudó. Se sintió culpable por pensar que tal vez estaba imaginando cosas. No era paranoia. Era un plan. Frío. Legal. Perfectamente calculado. Clara sintió un dolor seco detrás de los ojos. No lloró. No podía. Estaba más allá del llanto. Su cuerpo entero se convirtió en una muralla. Quería gritar, pero la voz no salía. Guardó los documentos en su bolso. Cada uno. No dejaría nada allí. Nada que pudieran mover. Nada que pudieran destruir. Apagó la lámpara. Cerró la oficina. Bajó las escaleras lentamente. En el cristal del ascensor vio su reflejo. Ya no era una mujer rota. Era una mujer llena de verdades. Y esas verdades pesaban más que todo el amor acumulado durante décadas. Subió a su coche. Encendió el motor. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. No puso música. No pensó en llamadas. Solo condujo. Sin destino. Solo para moverse. Para no quedarse quieta. Recordó el día en que Lucía cumplió 15 años. Ella le organizó la fiesta más hermosa, aunque el dinero no alcanzaba. Se quedó sin regalos para sí misma durante meses, pero no le importó. Lo hizo por amor. Amor. Qué palabra más maltratada. Esteban la usaba como escudo. Lucía como excusa. Y ahora, Clara solo la sentía como una herida abierta. Llegó al parque donde solía llevar a Lucía de niña. Estaba vacío. Se bajó y caminó hasta la banca más cercana. Se sentó. Observó el lugar en silencio. La primera traición fue de su esposo. Pero esta segunda herida venía de su hija. Y dolía más. No por la pérdida de confianza, sino por lo que revelaba, que había sido criada con la misma lógica que Esteban. La misma frialdad. La misma falta de empatía. Quizá Lucía no era mala. Quizá solo había aprendido a no ver. Pero eso no le excusaba. Porque Clara había dado todo. Y no quedaba nada por dar. El teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje. De Esteban. Tenemos que hablar. Urgente. Clara no respondió. No iba a hablar. No todavía. Primero, entendería hasta dónde llegaba todo esto. Luego, actuaría. Pero ya no como la mujer que pedía explicaciones. Ahora, como la mujer que tenía pruebas. Y ya no planeaba pedir permiso. Cuando Clara llegó a casa, el cielo seguía apagado. El reloj marcaba las 5:26. El silencio de la casa era más pesado que el de la sala del hospital. Dejó el bolso sobre la mesa de la entrada y subió las escaleras como si no le pertenecieran. El pasillo estaba oscuro, pero conocía cada rincón, cada madera crujiente. Entró a su habitación y cerró la puerta con el seguro por primera vez en 20 años. No por miedo. Por decisión. Se sentó al borde de la cama, con los documentos aún calientes entre sus manos. El aire olía a encierro. A traición. A recuerdos. Abrió la carpeta, uno por uno. Su firma. Su nombre. Las cláusulas legales que la reducían a una carga desechable.
Las palabras que otros escribieron para silenciarla, para borrarla con elegancia y técnica. Como quien barre una hoja seca del suelo. Clara leyó cada línea con los ojos abiertos. No buscaba respuestas. Buscaba fuerza. Las lágrimas no cayeron de inmediato. Llegaron más tarde, con la furia contenida de los años. Primero fue un suspiro. Luego una respiración entrecortada. Después un gemido que salió desde el pecho como un grito mudo. Y por fin, el llanto. Lloró por lo que fue. Por lo que entregó. Por lo que permitieron hacerle. Se abrazó a sí misma. Golpeó la cama. Se cubrió la cara con ambas manos como si eso pudiera detener el dolor que ya no tenía vuelta atrás. Durante horas no se movió. No comió. No contestó mensajes. Solo respiró en medio del incendio interno que llevaba años encendiéndose en silencio. Y cuando no quedó más lágrima por soltar, se levantó. No como quien termina de llorar, sino como quien se reconstruye entre cenizas. Fue hasta el armario. En el fondo, detrás de la ropa que ya no usaba, sacó una caja con polvo. Dentro, una agenda antigua, un USB con grabaciones, un cuaderno con anotaciones que nadie conocía. Ese era su archivo invisible. Clara había empezado a guardar esas cosas cuando sintió que ya no confiaba en su memoria. Grabó conversaciones con el psiquiatra recomendado por Esteban. Anotó palabras clave, frases repetidas, coincidencias en horarios de reuniones, citas médicas que aparecían sin explicación. Incluso tenía fotos de documentos que nunca recordaba haber firmado. No entendía por qué lo había hecho. Pero ahora todo tenía sentido. Buscó su antiguo teléfono. El que escondía para guardar cosas que nadie debía ver. Lo conectó. La batería tardó minutos en revivir. Y cuando lo hizo, lo primero que apareció fue una nota de voz, una grabación de su consulta con el psiquiatra. La voz masculina sonaba tranquila. Y Clara, no tiene que alarmarse. Su esposo está preocupado por usted. Él dice que ha tenido cambios de comportamiento. Olvidos. Reacciones fuera de lugar. ¿Usted los nota? Clara, en la grabación, respondía con voz rota. Estoy cansada. Pero no soy inestable. Solo estoy sola. Y él exagera. El médico. A veces, cuando las emociones se acumulan, se distorsiona la percepción de la realidad. Lo importante es que confíe en su entorno. Su familia quiere lo mejor. Clara pausó la grabación. Ya no sentía miedo. Sentía una claridad absoluta. Como si cada pieza encajara. Como si todo lo vivido hasta ahora hubiera sido una preparación para este momento exacto. Fue a la cocina. Preparó café. Abrió el ordenador portátil que había dejado de usar desde que Esteban contrató a una asistente para aligerarle la carga. Conectó el USB. Escuchó cada grabación. Tomó notas. Separó los fragmentos más reveladores. Todo encajaba en una línea de tiempo perfecta. A media mañana, envió un mensaje cifrado. ¿Sigues en Madrid? Necesito verte. Es urgente. La respuesta no tardó en llegar. Sí. Pensé que nunca escribirías. Dime cuándo. Clara sintió algo parecido a alivio. Laura Martínez había sido su mejor amiga en la universidad. Una mujer brillante, abogada de familia, especializada en casos de manipulación psicológica y abuso patrimonial. Se distanciaron durante los años de matrimonio. Esteban la consideraba una mala influencia. Clara la había dejado ir por comodidad. Pero Laura nunca desapareció del todo. Siempre enviaba mensajes en fechas importantes. Siempre respondía cuando Clara no podía con el peso. A las 3 de la tarde, estaban sentadas en una cafetería discreta, en la terraza trasera. Clara vestía sencillo, con gafas de sol, el cabello recogido y una carpeta marrón entre las manos. Laura no preguntó nada durante los primeros minutos. Solo la miró. Y cuando Clara por fin habló, lo hizo con voz firme. Me querían quitar todo. Y no estoy exagerando, Laura. Tengo pruebas. La abogada no pestañeó. Dame lo que tengas. Clara le entregó el sobre, el USB, las copias escaneadas que había imprimido esa misma mañana. Laura revisó todo con rapidez y profesionalismo.
cada hoja, cada grabación. Tomaba notas, marcaba fragmentos. Y cuando terminó, la miró fijamente. Lo que tienes aquí no es solo una traición. Es un delito. Varios. ¿Puedo hacer algo?, preguntó Clara sin titubeos. Sí. Pero tienes que estar preparada. Si decides ir hasta el final, vas a exponerlo todo. Vas a abrir heridas. Vas a perder gente. Incluida Lucía. Clara asintió. Y Lucía ya me perdió. Solo que no lo sabe todavía. Laura dejó el bolígrafo sobre la mesa. Entonces esto no es venganza. Es justicia. Es mi verdad, respondió Clara. Y no pienso callarla más. Las siguientes semanas fueron una danza entre el pasado y la estrategia. Clara se encerró en su cuarto a revisar documentos. Se comunicó con viejos conocidos de la empresa. Algunos aún le debían respeto, otros recuerdos. Todos sabían quién había gestado la verdadera transformación del negocio. Solo que nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Laura la ayudó a redactar una denuncia legal con fundamento. Recopilaron mensajes, firmaron declaraciones juradas, grabaron una conversación falsa con el psiquiatra en la que Clara, con preguntas medidas, lo llevó a admitir que había redactado informes por solicitud de Esteban. Todo iba cayendo como piezas de dominó. Y mientras el mundo seguía creyendo que Clara era la mujer triste que no superaba la boda de su hija, ella preparaba su retorno. Pero no uno emocional. Uno legal. Uno moral. La última noche antes de enfrentarse a lo inevitable, Clara se miró al espejo de cuerpo entero en su habitación. Sacó del armario un vestido negro de gala. El que usó en el primer aniversario de bodas. El que Esteban le había pedido que dejara de usar porque decía que llamaba demasiado la atención. Lo desempolvó. Lo planchó con paciencia. Se maquilló con cuidado. Como lo hacía antes. Como cuando aún recordaba quién era. Pintó sus labios de rojo. Algo que no hacía desde que Lucía tenía 10 años y Leticia comentó que parecía vulgar. Se peinó como en sus años de universidad. Se puso los tacones altos que había escondido tras el nacimiento de su hija. Y frente al espejo, con voz serena, pronunció: «Ya no soy tu sombra, Esteban. Ni tu reflejo, Lucía. Soy lo que nunca pudieron controlar». No lo dijo con odio. Lo dijo con verdad. Era la última noche en que alguien hablaría por ella. Y la primera en que hablaría por todas las que habían callado. El incendio ya había comenzado. Pero esta vez, Clara lo dirigiría. La sala principal del salón privado donde se llevaría a cabo la cena estaba vestida de una elegancia fría. Manteles de lino, copas de cristal, luces cálidas suspendidas sobre una mesa larga con lugar para 20 personas. El lugar había sido elegido por Clara con precisión quirúrgica. No era el sitio habitual para las reuniones familiares, y eso no fue un descuido. Fue una declaración. No había nostalgia allí. No había espacio para excusas. Solo escenario. Era viernes. El mismo día en que, años atrás, solían organizar cenas en casa para celebrar pequeños logros de la empresa. Eran reuniones informales, donde Esteban brillaba y Clara servía vino con sonrisa educada. Hoy, esa dinámica se había extinguido. Hoy, la anfitriona era otra. Una que no iba a brindar por las apariencias. Llegaron uno a uno. Algunos directivos de la empresa, 2 socios principales, la pareja que manejaba relaciones públicas, un par de empleados de confianza que Clara recordaba desde los primeros años. Todos la saludaron con un respeto distinto. No con lástima, no con condescendencia. La miraban como si algo en ella se hubiese afilado. Porque así era. Lucía fue la siguiente en llegar, enfundada en un vestido esmeralda, con el cabello peinado hacia atrás y una expresión tan segura como vacía. Llevaba semanas sin ver a Clara. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Caminó hacia su madre con la seguridad de quien cree tener el control. «Mamá, no esperaba esta invitación, pero me alegra que estemos haciendo esto por la familia». Clara la besó en la mejilla con una suavidad que no dolía. Solo confirmaba que ya no sentía apego. «Yo tampoco lo esperaba», dijo, y siguió saludando a los invitados. Esteban entró minutos después, vestido como siempre, de forma impecable, como si su aspecto pudiera disimular los escombros que arrastraba.
Sonrió al ver a todos reunidos. Caminó hacia Clara y la tomó del brazo como lo hacía antes, para la foto perfecta. Clara. Esto es elegante. ¿Es una reconciliación? Es una despedida, respondió ella sin mirarlo. Pero primero, cenemos. Se sentaron. El servicio fue impecable. Entradas ligeras, platos principales que nadie recordaría, vinos costosos que no lograban borrar la tensión del aire. Clara comió con calma. Observaba cada gesto, cada cruce de miradas. Sabía que Lucía estaba incómoda. Sabía que Esteban fingía dominio. Los demás, ajenos a todo, solo intentaban entender por qué estaban allí. Llegado el postre, Clara se puso de pie. Su figura, envuelta en un vestido negro ajustado, proyectaba una presencia que nadie se atrevía a interrumpir. Quiero agradecerles por estar aquí. No solo por la cena, sino porque algunos de ustedes han sido parte de esta familia más allá de lo laboral. Durante años he estado ausente en las reuniones de negocios, en los eventos públicos, en las decisiones que me correspondían. Hoy quiero explicarles por qué. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Los cubiertos quedaron a medio camino. Esteban sonrió, pero ya no con seguridad. Lucía apretó las manos sobre su falda. Durante mucho tiempo me hicieron creer que estaba enferma. Emocionalmente inestable. Se usaron términos como desconectada, insegura, frágil. Todo eso fue parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Una campaña de anulación legal, emocional y patrimonial contra mí. Planeada por quienes más debía confiar. Las miradas se movieron hacia Esteban, luego hacia Lucía. Pero nadie habló. Clara tomó un pequeño control remoto del bolsillo de su chaqueta y presionó un botón. Desde una bocina oculta, comenzó a escucharse una grabación. La voz de Esteban. Lo que necesitamos es que el psiquiatra diga que Clara ya no está en condiciones de manejar decisiones. Que firme sin saberlo. Y después, que desaparezca legalmente. Lucía respondía en la grabación. ¿Y si se entera? Esteban. Y no lo hará. Está tan metida en su mundo que no distingue la realidad. Esto es por su bien. Y por el de la empresa. Otra grabación, con voz de Lucía. Papá, ¿seguro que esto es legal? Me da miedo. Mamá se está volviendo rara, pero no es una mala persona. Esteban. Esto no es personal. Es un trámite. Nada más. Clara detuvo el audio. La sala quedó en un silencio de piedra. Lucía se levantó de golpe, con los ojos enrojecidos. Tú dijiste que solo era un juego legal. ¿Qué era temporal? ¿Qué era para protegerla? Esteban alzó la voz por primera vez. Y Lucía, siéntate. Que esto no es momento para dramatismos. Clara lo miró por primera vez en toda la noche. No con odio. Con algo peor. Con verdad. No eres tú quien decide que es un drama, Esteban. Tú solo sabías mentir sin que te tiemble la voz. Se volvió hacia los presentes. Su voz fue clara. Sin temblores. Tengo pruebas legales. Grabaciones. Documentos. Testigos. Renuncias falsificadas, informes manipulados. Todo ha sido revisado por una abogada especializada, y ya se ha presentado una denuncia formal. Hoy, solo he querido mostrarles la cara real de quienes me rodearon durante años. De los que me llamaban loca mientras me despojaban de mi vida. Esteban se puso de pie, furioso. Que esto es una locura. Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Clara no retrocedió. ¿Locura? No, Esteban. Esto es memoria. Y verdad. Algo que a ti te incomoda desde que perdiste el control. Se dirigió a Laura, que se encontraba al fondo del salón, sin haber sido presentada. La abogada se puso de pie, con una carpeta en la mano. Aquí están los documentos notariales que Clara nunca autorizó conscientemente. La denuncia ya está en proceso. Las medidas cautelares también. Esteban dio un paso atrás. Lucía no se movía. Solo lloraba. Por primera vez, parecía una niña que no entendía lo que había hecho. Clara se volvió hacia ella. No sé qué te enseñaron a temer más, si la ruina o la verdad.
Pero lo que hiciste fue elegir entre el poder y tu madre. Y elegiste mal. Lucía quiso acercarse. Pero Clara levantó una mano. Y no me abraces. No aún. No cuando aún no has pedido perdón. Se dirigió a todos. Esta empresa fue construida sobre una historia que no se contaba. Yo era parte de ella. Yo puse las ideas. Yo diseñé los primeros productos. Yo contacté con los proveedores. Yo convertí la casa en la sede. Y luego fui desaparecida con cortes suaves, como quien borra una mancha. Hoy, esa historia regresa. Esteban intentó hablar, pero nadie lo escuchaba ya. Las miradas estaban sobre Clara. Sobre la mujer que, durante años, fue decorado en una sala, y hoy se erguía como autora. Ella caminó hacia la salida con paso firme. Laura la siguió. Detrás, el murmullo de una verdad recién nacida comenzaba a crecer. Esteban se quedó solo. Lucía hundida en su silla. Leticia, sentada en una esquina con expresión vacía, no fue nombrada en ningún momento. Nadie la volteó a ver. Ni su hijo. Ni su nieta. Ni Clara. Ya no importaba. Clara salió al aire fresco de la noche con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. No de cansancio. De vida. El silencio ya no era su cárcel. Era su escudo. Porque por primera vez, era ella quien hablaba. Y el mundo al fin escuchaba. La noticia tardó menos de 48 horas en recorrer los pasillos de la empresa, los círculos sociales, las copas de vino entre cenas hipócritas. Clara Morales, la esposa invisible, la mujer que por años fue poco más que una sombra elegante tras el éxito de Esteban, había derrumbado el castillo. Y no lo hizo con escándalos ni con gritos. Lo hizo con pruebas, con memoria, con verdad. Esteban enfrentaba una denuncia penal por falsificación de documentos, abuso de confianza y tentativa de incapacitación fraudulenta. La demanda incluía los informes manipulados, las grabaciones, y la cesión forzada de bienes. Lucía, atrapada en su propio reflejo, se había refugiado en casa de una amiga. No quiso ver a su madre. No contestó las llamadas. Solo mandó un mensaje corto, cobarde. Mamá, no sabía que iba a ir tan lejos. Lo siento. Clara lo leyó, lo dejó sin respuesta, y después lo borró. Leticia, aún convaleciente en casa de reposo, envió un comunicado legal desheredando a su nieta. Fría, como siempre, como si ni el tiempo ni la cercanía de la muerte pudieran arrancarle humanidad. Esteban fue excluido del consejo de la empresa por los propios socios, quienes, ante la evidencia, decidieron actuar rápido para salvar el prestigio del negocio. La imagen del hombre encantador se desplomó sin ruido. Como una flor que se pudre por dentro sin que nadie la riegue. Clara no celebró. No hizo entrevistas, no publicó comunicados. Solo vendió su parte de la empresa a un competidor extranjero. Un acuerdo limpio, millonario, y cerrado con absoluta discreción. El dinero nunca fue su motivación. Pero ahora era su recurso. Su escudo. Su carta de libertad. El día que firmó la venta, no volvió a casa. Tenía una maleta pequeña, una caja de madera con sus cuadernos antiguos, sus grabaciones, y una fotografía de cuando tenía 23 años y aún creía en los finales felices. Ni siquiera se despidió. Dejó la ciudad al amanecer, cuando nadie mira, cuando el mundo aún bosteza y nadie tiene tiempo de hacer preguntas. El destino era un lugar que había visitado una sola vez, cuando Lucía era niña, un pueblo costero, de calles empedradas, con mar transparente y casas blancas encaramadas sobre colinas verdes. Allí, entre la brisa salada y las gaviotas, Clara encontró una casa. No era grande. No tenía lujo. Pero tenía una puerta azul, un ventanal frente al mar, y silencio. No lo hizo para esconderse. Lo hizo para empezar. Durante las primeras semanas, no hablaba con nadie más que con la florista del mercado y el panadero que le sonreía con honestidad. Se levantaba temprano. Caminaba descalza sobre la arena mojada. Se sentaba a escribir en una libreta de hojas gruesas que olía a nuevo. No escribía sobre el pasado. Escribía sobre lo que venía después. No se justificaba. No buscaba comprensión. Solo se escuchaba. Por primera vez, de verdad. Compró una silla mecedora,
Colgó un atrapasueños en la puerta y se tiñó el cabello de un rojo oscuro que jamás se habría permitido antes. Cantaba mientras cocinaba. Encendía velas sin motivo. Dormía con la ventana abierta. Leía en voz alta. No tenía miedo. Un domingo, mientras regaba las plantas del porche, un joven de unos 30 años pasó caminando con un perro pequeño. Se detuvo frente a la reja y sonrió con respeto. «Buenos días. Vine a dejarle un paquete». El cartero se confundió y lo dejó en mi buzón. «Soy el vecino de la colina». Clara lo miró, tomó el paquete, le agradeció. El silencio se quedó flotando. El joven dudó un segundo y luego preguntó: «¿Vive sola?». Ella sonrió. «No. Vivo conmigo». El joven asintió, sonriendo también, y se fue con su perro. Clara entró a la casa con una sensación que no recordaba: paz. No por lo que tenía. Por lo que ya no le pesaba. No buscaba redención. Ni perdón. Lo que encontró fue algo más profundo. Algo que nunca supo que podía existir: pertenencia. A sí misma. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela, se sentaba frente a la ventana y se regalaba un minuto de gratitud. No por lo que pasó, sino por haber sobrevivido a ello. En una hoja, escribió una frase que luego enmarcó y colgó sobre la cocina. No para exhibirla, sino para recordarla. Cada día. Cada mañana. Cada vez que el silencio le hablara otra vez. Me destruyeron en voz baja, así que aprendí a renacer en silencio. La próxima vez que alguien me subestime, tendrá que hacerlo desde muy, muy lejos. Clara no volvió. Porque ya no tenía que regresar a donde nunca la vieron. Ahora era ella quien se veía completa. Y eso, ya era todo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Clara, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.